con Salomón Chertorivsky esta noche. Salomón tiene una carrera muy distinguida a pesar de su juventud. Fue secretario de Salud en el gobierno federal, fue secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México y fue comisionado nacional del Seguro Popular. ¿Cómo estás, mi querido Salomón? Eduardo, estoy muy bien, encantado de estar contigo, encantado de estar en estos primeros, ahora sí que primeros días de tu nuevo espacio, de tu nuevo programa. Es un honor. Un diálogo nocturno. Bueno, fíjate, me parece muy bien. Y fíjate que siempre que leo una nota tuya o veo algo tuyo, me acuerdo de tu papá, de Isaac, porque yo te lo he platicado. Yo conocí a tu papá en la cafetería de lo que era la escuela, hoy Facultad Nacional de Economía, de la UNAM, donde yo estudiaba economía. Él no estudiaba economía. Yo lo conocí en la cafetería porque tu papá estudiaba en la Facultad de Comercio, Administración, Contabilidad, pero las tortas de la Facultad de Economía eran las mejores de la UNAM. Ya ahí conocí a tu papá. Un día, si tú quién eres, yo soy Isaac, yo soy Eduardo. Digo, ¿y qué estás estudiando? ¿Cómo va la carrera? Me dice, no, yo estoy en la de administración. Digo, ¿qué haces aquí? Me hizo las mejores tortas. Ahí conocí a tu papá. Te estoy hablando del año 1967. Estábamos en el primer año de la carrera cada uno. Ya llovió. Bueno, no, mira, habla bien de dos personas que se encuentren buscando buenas tortas. Digo, eso ya esa es una buena característica, sobre todo siendo estudiantes. Pero sí, en efecto, mi padre, pero él estudió en la Facultad de Contaduría y Administración. Claro, a la que estaba al lado en esa época de economía. Sí. Ahora, lo que siempre me llamó la atención de papá era la facilidad para poder hacer amigos. Era muy, bueno, es tu papá muy simpático y tiene esa gran facilidad. Y después, pues, lo seguí viendo durante nuestras cortas vidas, cuando estuvo en una agencia de publicidad, creo que era Leo Burnett. Después estuvo en Bacardí, primero como director de ventas años. Y después director general. Y después se fue y se metió a ONGs y muy movido tu papá, la verdad, pues lo recuerdo con mucho cariño y cada vez que hables con él, salúdalo de mi parte. De tu parte, gracias. Ya de estar muy orgulloso de ti por la carrera que has hecho, totalmente diferente a la suya. Tú te metiste a la administración pública. Pues sí, digo, de entrada, buen viejo, yo también orgulloso de él, porque como dices, no solo pudo ser muy exitoso en los negocios, que lo fue, pero decidió también dedicar parte importante de su vida a hacer el bien, a ayudar, y en eso está, en efecto. Y yo admiro mucho eso de los judíos, como tu papá, como tú. Una vez hablaba yo ay, caray, se me va la onda, los de las con Achar. Achar, don Alfredo. Con Alfredo Achar. Y me decía, pues estoy en esta fundación y esto y aquello. Y le decía, oye, pero ¿por qué estás en todo? ¿Por qué haces tanto? Y me dijo una cosa que nunca se me ha borrado. Mis papás llegaron a este país sin nada, con una mano adelante, con otra atrás, nada más con su cuerpo y sus ganas de hacer algo. Y es un país que nos ha dado todo y lo menos que podemos hacer es regresar parte. Fíjate qué filosofía. Yo ojalá la tuviéramos los somos naciditos aquí de generaciones anteriores que no lo tenemos. Es la triste realidad. Pues mira, Eduardo, digo, no es para eso la hora, pero pues como es una buena introducción para como que es una charla nocturna, yo te soy sincero y desde chico mi sentimiento fue eso. A mí me toca regresar al país que a mis bisabuelos y a mis abuelos les dio todo cuando llegaron sin nada. Imagínate, pues digo, bisabuelos migrantes, abuelos comerciantes, padre profesionista, porque además profesionista en una época, la tuya y la de mi papá, que el hecho de ir a la Universidad Nacional significaba un mejor futuro del que habían tenido tus padres. Digo, en tu caso, tu padre ya fue médico. Sí, pero era médico, era proctólogo. Un médico gana pues, según los pacientes que vea. No tiene una fábrica, no tiene un negocio. El día que no trabaja, que se va a un congreso, que se enferma, la caja registradora está pagada, mano.
Yo siempre le digo, ¿por qué no fuiste industrial? No, bueno, pero Sí, me dice, yo era plomero, me decía. Exactamente, era plomero. Eh, Pero la vida de la UNAM significaba un cambio de oportunidad para la cierto. siguiente generación. Y eso dejó de suceder en el país. Era un Pero peldaño para escalar socialmente. era la movilidad, Sí, era lo lo era. que representaba la movilidad social, sin lugar a duda. Y no solo ello, y me imagino, pues fue tu caso, conviviste igual con un hijo de empresario que con uno de ministro, que con uno de albañil, Así era. y todos en México llegaban a la UNAM, y en la UNAM se generaba la oportunidad del desarrollo, pues para todos, y eso se Y no perdió en las existían últimas fifís, décadas. no existían fifís, no existían chairos, no existían neoliberales, no existían conservadores, no existían liberales, no existía nada de eso. Todos eran parte de la comunidad UNAM. Y así nos veíamos. O sea, yo me acuerdo, yo estudié con Guillermo Ortiz, estudié Mira. con Carlos Salinas de Gortari, ya estábamos todos echando relajo, pero en fin, un México que ojalá algún día se recupere, pero los tiempos pasados nunca fueron necesariamente mejores. A ver, yo tengo mucho interés en hablar contigo por varios aspectos. Tú perteneces a una nueva organización no gubernamental que se llama Signos Vitales, el Pulso de México. Hoy hablé con el presidente, el director general de Signos Vitales, que es Enrique Cárdenas, si no me falla la memoria. Um, Enrique Cárdenas, que fue rector de Sí, la sí, Universidad de sí. las Américas y ahora es presidente del comité ejecutivo de esta asociación no gubernamental Signos Vitales, de la cual tú perteneces dentro del comité asesor de especialistas. Publicaron un estudio muy amplio sobre cómo ha manejado México la pandemia, pero además manejan otros asuntos sobre el desempleo, los salarios, etcétera, etcétera. Tú has servido tanto el gobierno de la Ciudad de México en un cargo que era la promoción del desarrollo económico y el gobierno federal en dos áreas de salud muy importantes, la Secretaría de Salud y el Seguro Popular. Y obviamente has de tener una opinión de cómo estás viendo las cosas. Hoy vamos a decir desde la barrera. Sí, Eduardo. Tengo que decirlo en efecto, como bien lo dices, y como lo decías además en tu introducción, yo decidí, y fue una definición de vida, ser servidor público. Yo quería ser servidor público y fui servidor público 20 años y trabajé para gobiernos de los diferentes partidos políticos que gobernaron en el país. Yo inicié mi vida en el servicio público todavía en los tiempos del presidente Zedillo. Yo empecé trabajando en la Secretaría de Desarrollo Social en esa época. Mira, el secretario era Esteban Moctezuma. Digo, da vueltas la vida. Fue mi primer jefe. Luego trabajé con el gobernador Lázaro Cárdenas Batel, casi PRD. 5 años en el gobierno de Michoacán, coordinando el gabinete social allá. Después, en efecto, trabajé 6 años en la administración del presidente Calderón, en donde, entre otras cosas, tuve el honor de dirigir por la Secretaría de Salud. Después me fui a trabajar al gobierno de la Ciudad de México. 5 años trabajé ahí, hasta que intenté hacer política, entrar a la política, y no me dejaron. Pero bueno, esa ya es otra historia, ¿verdad? Esa ya es otra historia, pero lo mío era el servicio público profesional, bien armado. Entonces, ahí digo, hago el paréntesis, Eduardo, porque tú me lo permitiste, pero en efecto, eso fue mi trayectoria y mi vida pública. Ahora, cuando uno participa en salud, y yo participé cerca de 5 años en el sector salud de nuestro país, pues la verdad es que uno se queda participando siempre. Sí. Yo me dediqué, estudié, armé, desarrollé, te diría,
puse mi granito de arena en el sistema de salud de nuestro país y sigo participando. Estoy en el patronato del Instituto Nacional de Nutrición, en el del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, en el del Instituto Nacional de Cardiología, estoy en la Junta de Gobierno del Hospital General de México, en el Instituto Nacional de Pediatría, sigo activamente, estoy en esfuerzos mundiales, por ejemplo, en el Esfuerzo Mundial de Cáncer. Más, una vez que uno esté en salud, sigue participando siempre. Entonces, vaya, lo que pasa o deja de pasar, pues por supuesto que ocupa como ciudadano, pero también ocupa con la pequeña experiencia que uno puede tener. Y desde que inició este problema en el mundo, fui siendo muy vocal en, pues lo que primero eran humildes sugerencias, comentarios, íbamos aprendiendo todos, en fin. Después preocupó el arranque, la falta de directrices claras, la falta de coordinación cuando pues ya entrada la pandemia, ya con el primer contagio en México, pues simplemente no se llamaba a sesionar al Consejo de Salubridad General. Después, cuando empieza todo el proceso de información y se opta para alimentar la información y los modelos por el hacer muy pocas pruebas, después por el modelo Centinela, pues seguimos con, ahora sí que la opinión constructiva de que era necesario ahondar en el número de pruebas, en mejorar los modelos de información, que el modelo Centinela no era el más conveniente para generar esto. Cuando empezaron desde muy al inicio las fallas en la comunicación, Eduardo, pues el cómo estábamos ya diciendo que no nos abrazáramos, que no nos besáramos, pero nuestras máximas autoridades seguían en giras, en fin, el cómo se estaban, más bien no se estaban adquiriendo los insumos necesarios para la seguridad del personal médico y de enfermería. En fin, te quisiera decir, a lo largo de estos meses, no es una novedad ahora que el gobierno demostró, después de 4 meses con evidencia robusta, de que nos fue muy mal y nos ha ido muy mal. Nos siguen diciendo que vamos muy bien, que vamos saliendo, que hay otros países que están peor. Y hoy el presidente se fue a comer al restaurante El Cardenal en el centro. Todo, se ve que le bloquearon toda una sección del restaurante de acuerdo a la foto. Todos los trabajadores con su cubrebocas, menos él. Digo, son señales muy contradictorias. Es muy difícil, Eduardo, porque se está mandando una señal de una falsa nueva normalidad, cuando realmente lo que hay es la posibilidad de un nuevo confinamiento. Vaya, hay que entenderlo de manera muy profunda, lo que está pasando en México y en muchos países que regresaron de manera anticipada o mal hecha a una nueva normalidad. Lo que está sucediendo, Eduardo, es o son nuevos confinamientos. Pero Salomón, ni en la época de confinamiento hubo un verdadero confinamiento. Bueno, en primer lugar, porque la mayoría de los mexicanos no pueden confinarse, porque no tienen recursos, no tienen ahorros y no tienen ingresos que no sean de un día para otro. Esa gente tiene que salir a fuerzas. A diferencia de otros países donde dedicaron un porcentaje muy importante de su Producto Interno Bruto para pagarle el sueldo o un ingreso a toda la gente para que se quedara en casa, aquí no, aquí se les pidió muy amablemente, no se les dio nada a cambio, pues la gente tiene que sobrevivir. O sea, yo siento y cada vez me convenzo más que ha habido una farsa. Por un lado, el gobierno pidiendo cosas que sabe que no se pueden cumplir. Por el otro, gastando dinero en obras que hoy resultan faraónicas. Yo siempre he apoyado el Tren Maya y el Transísmico. Ahorita no puedo apoyar ese dinero que se dedica a eso y nunca apoyé el nuevo aeropuerto que están haciendo, ni la refinería, pero en fin, son miles de millones de pesos que podría haber dedicado a ayudar a la gente y no se hizo. Sí, a ver,
mencionas varias cosas y creo que sobre todas podríamos hilar más fino. De entrada, y me parece completamente relevante, Eduardo, es que en efecto, a ver, hubo una falsa dicotomía de que si era primero lo económico o la salud o lo sanitario. La realidad es que lo primero es la vida, ¿no? Claro, es la salud. claro. Pero digo que es falso en el sentido de que para poder hacer bien la política sanitaria, tenías que haber planteado desde el principio la importancia de la política económica. Como tú bien lo describes ahorita, de entrada tenías que generar mecanismos para que el quédate en casa fuera efectivo, mecanismos para compensar el ingreso de los millones de mexicanos y mexicanas que simplemente no pueden quedarse. Antes de la pandemia, y lo digo así con toda certeza, antes de la pandemia eran 11 millones de mexicanas y mexicanos que trabajaban y que ganaban menos de 260 pesos diarios, que si no salían a trabajar, ese día no había comida en la mesa. Como lo describes, así de fácil. Pedir confinamiento durante 100 días para mujeres y hombres que no pueden dejar de trabajar porque si lo dejan de hacer, dejan de comer, era simplemente una falacia. Era pedir que se endeudaran, que pidieran prestado, que buscaran en familia, y todo eso tiene un límite cuando no hay una política del Estado cuidando que se genere un ingreso sustituto para ese momento. Y eso no sucedió. Entonces, no nos sucedió. Lo que sucedió es que nos dijeron que estaban perfectamente bien preparados, que no iba a faltar nada. Tú sabes que toda mi vida estoy yo, no desde un punto de vista profesional relacionado con el sector salud, por mi padre, mis hermanos, mi hijo, mis nueras, etcétera, y porque tengo muchos amigos médicos, y porque mi padre estuvo en el sector salud ahí en los 50, y porque mi hermano Fidel es presidente del instituto, bueno, fue presidente del Colegio Internacional de Cirujanos, bla, 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 y te enteras, el sistema de salud en México nunca ha estado listo para una pandemia, como la verdad, la mayoría de los sistemas de salud del mundo no han estado listos. Pero aquí lo que me sorprendía es que decían, tenemos todo, no va a faltar nada. Y yo al aire decía, no están listos, y seguían diciendo que estaban listos hasta que dijeron, pues saben qué, siempre no estábamos listos, no hay especialistas, no hay camas, no hay respiradores. O sea, sucedió en todo el mundo, pero hay países que de inmediato aceptaron que no podían, y otros, curiosamente gobernados por populistas, se esperaron un buen rato a decir, ay, fíjense que siempre no. Igual sucedió en Estados Unidos, igual sucedió en España, en el Reino Unido, en países donde los populistas ahora creen que van a gobernarlos con falsas promesas y mentiras de verdad. Yo creo que tal cual, de entrada hay que decirlo, ningún sistema de salud, como bien empezabas, está listo para un desbordamiento en la demanda, como cuando viene una pandemia. Ahora, si bien el nuestro, yo debo decirlo, con todas sus imperfecciones, siempre falto de dinero al nivel de lo que se necesita, pero mira, desde el maestro Guillermo Soberón, el maestro Cumate, Juan Ramón de la Fuente, Julio Frenk, todos los que hemos estado ahí, fue un proceso de construcción, yo te diría, incremental, insisto, lejos de perfecto, siempre. Porque desafortunadamente ustedes dependían de secretarios de Hacienda que tienen otras prioridades. Bueno, tú no lo digas, sí, eran tus cuates. Yo lo digo, no, había otras prioridades. O sea, no le quisieron meter lo que se necesitaba meter, porque México tenía 1.8 camas por no sé, por cada 1,000 habitantes, y Alemania tenía no sé cuántas. O sea, nunca le quisieron meter, y yo creo que esto era por una decisión que venía desde arriba. Pues ustedes hacían lo que podían con lo que podían. Sí, y debo de decir, Eduardo, a partir del 2003, con la creación del Seguro Popular, sí vino un incremental de presupuesto para el sector salud, nunca suficiente, pero del 2003 al 2015 el presupuesto de salud creció en más de un punto porcentual del Producto Interno Bruto, que es muchísimo para el sector salud, y creció sobre todo para la gente que no tenía seguridad social, que eso era lo relevante. Pero no importa, pero insisto,
siempre insuficiente, pero creciente. Segundo, cuando nos toca la influenza H1N1 en el 2009, nos agarra, Eduardo, en una etapa más compleja que la de ahora, en muchos sentidos. El primero es que nosotros fuimos el Wuhan del mundo, es decir, la Ciudad de México fue el epicentro. Sí. Aquí llegó un nuevo virus, un virus que no conocíamos ni su tasa de contagio, ni su tasa de letalidad, en fin. Y qué bueno que Trump no era presidente, porque hubiera dicho the Mexican virus. No, y bueno, todos tendríamos cara de coronavirus para él. Pues sí le dijeron, Eduardo, acuérdate, empezó siendo el virus mexicano, el virus porcino, sí, no nos dejaron entrar a China, Eduardo. Bloquearon un avión de mexicanos, llegando a China, nos encuarentenaron allá, hubo discriminación a los mexicanos en ese momento. Es. Pero bueno. Sí, como diría un viejo político mexicano, yo discrimino, tú discriminas, él discrimina y todos discriminamos. Terrible, pero así pasa, ¿eh? Pero fíjate, mi anécdota iba en dos sentidos. Primero, porque en ese momento México no pudo hacer las pruebas para verificar que era un nuevo virus y después no pudo hacer las primeras pruebas que se hacían de laboratorio. Las tuvimos que mandar a Canadá y a los Estados Unidos. A partir de ahí, México construyó un mucho mejor sistema de diagnóstico, un mucho mejor sistema de vigilancia epidemiológica. Dicho ello, Eduardo, en estos primeros 2 años o año y medio de la administración nueva, todavía el sistema de salud se vio más golpeado. Disminuyó el presupuesto para estos temas. Eliminaron el Seguro Popular, se destruyó y nos agarra la pandemia sin una sustitución del sistema que... ¿Cómo está el qué? El IPABI o el INSABI. El Instituto de Salud para el Bienestar. Hasta el nombre es absurdo. Pues todavía no tiene ni reglas, Eduardo. No, todavía realmente, más allá de las modificaciones a la Ley General de Salud, pues es una cosa que no deja de ser algo, más bien que no es algo todavía. Pero nos agarra entonces muy debilitados al sistema de salud esta pandemia. Y a pesar de que ahora no fuimos el epicentro y que tuvimos 2 meses y medio, pues nos tardamos, la realidad es esa, nos tardamos muchísimo en reaccionar, en reconocer, en hacer compras. Un sistema de compras que ya había sido muy golpeado desde el año pasado, que bueno, si el objetivo era limpiar las compras, pues qué bueno, nadie puede estar más que contento con que se combata la corrupción, pero pues lo que se hizo fue borrar lo que había porque se creía que ahí estaba el mal, pero no se sustituyó por nada más eficiente que pudiera generar los mecanismos para que estuviera. Entonces nos agarra... Una sola persona en México decide las compras del gobierno, que es el oficial o el oficial mayor en la Secretaría de Hacienda. ¿Se acabó? Así se cambió, fíjate. Pero como es muy honesta, todos tenemos que confiar que las cosas se hagan bien. Pero fíjate, en este tema de las compras de medicamentos, insisto, creo que, y no quiero ser reiterativo, pero más allá de reconocer que había muchos espacios para mejorar, que seguramente hubo gente que se transó cosas y que no lo hizo bien, el sistema de compras consolidadas que acabó generando el Instituto Mexicano del Seguro Social para el sistema, era muy eficiente y era muy bueno, y participaban en él en el año 2018 para realizar las compras del 2019, Eduardo. Participaron cerca de 350 servidores públicos especializados en esto, en cómo se generan los mejores mecanismos para comprar, cómo se hacen los estudios de demanda y oferta en el mercado de medicamentos, que es complejísimo. ¿Cuántos medicamentos de cierto tipo vas a necesitar el próximo año? ¿Cuántas son las famosas claves, no? Las claves, pero además, o sea, ponte a pensar la logística de las claves. Es decir, el 30% necesita una red de frío, necesitas distribuirlo con una logística particular para que nunca
tenga menos de ciertos grados de calor para que no... Bueno, ¿dónde lo necesitas? ¿Cuándo lo necesitas? ¿En qué? Necesitas distribuir en 4,000 puntos a lo largo y ancho de la República Mexicana. Y para eso son los distribuidores especializados. Pues para eso hubo, porque los laboratorios no distribuyen, nomás le venden a un distribuidor que se encarga de todo. A menos de que ahora el gobierno vaya a poner su distribuidora, pues que Dios nos agarre confesados. Pues pero bueno, creo que ese sí ya me desvió ahí del tema. Nada más iba a decir que a pesar de que México construyó a lo largo de las décadas un sistema de salud sobre los hombros de mujeres y hombres, médicos, enfermeras, sensacionales, nos agarra en un momento, si de por sí siempre tuvo imperfecciones y fallas, nos agarra en un momento de mucha debilidad. ¿Y cuál es tu pronóstico? ¿Qué va a pasar la pandemia? A mí la gente me dice, nos vemos pronto. Les digo, yo no sé cuándo nos veamos. Mientras no exista una vacuna que demuestre ser eficaz y que demuestre ser, que te proteja en un porcentaje muy alto, nada garantiza nada. Y nada garantiza que haya una vacuna, número uno. Aunque las grandes farmacéuticas estén anunciándolo para jugar con la bolsa de valores y que las acciones se vayan para arriba y puedan manipular el mercado, la verdad es que no hay nada claro. ¿Y cuál es tu pronóstico, Salomón? Pues creo que primero lo introduces bien. Es decir, en efecto, esto no va a terminar hasta que no haya una vacuna. Como primera posibilidad. Y una vacuna es bien complejo, Eduardo. La vacuna más rápida que se ha generado no fue anterior a 4 años. Hay virus como es el VIH, por ejemplo. Esa pandemia empieza en los 80, son 40 años desde que inicia la pandemia del VIH en el mundo. Es fecha que no tenemos una vacuna, es decir, nada te garantiza que en efecto pueda haber. Segundo, en este caso en particular, nunca ha habido tantos recursos médicos, científicos y económicos puestos para una vacuna. Entonces, pues eso te da mejores perspectivas de que pudiera haber una vacuna. Ahora, al día de hoy, lo que tenemos es cerca de 10 vacunas que están avanzadas. Algunas de ellas en la fase 2. Aquí al auditorio nocturno, mira, primero empiezas en laboratorio, luego pasas a animales, luego pasas en la fase 2 a hacer pruebas ya en humanos para ver si no hay reacciones negativas y la fase 3 es la que se hace en humanos ya en grandes números, en grandes comunidades. Hoy hay un par de vacunas que están en la fase 2. No tenemos todavía vacunas en la fase 3. La fase 3 pues debe de requerir, mira, más o menos más de 30,000 personas, ya una comunidad mínimo, en donde ya diferentes grupos de edad, diferentes características raciales, diferentes enfermedades previas. O sea, es muy complicado. Así es. Y ya cuando lo pruebas en ello, entonces tienes que producir. Y luego tienes que distribuir. 5,000, 6,000 millones de dosis. Y estamos hablando de exactamente. Nada más, ¿no? La pequeña cantidad de unas 6,000 millones de dosis. ¿No hay empresa vidriera que sea capaz, por sí sola, o creo que todas juntas, de producir los 5,000, 6,000 millones de contenedores que se necesitarían? Mira, ese es un buen dato. Sí, y bueno, dado todas esas restricciones, pensar en 18 meses, 2 años, es ser optimista para tener una vacuna. Por otro lado, puede terminar cuando tienes un medicamento que cura. Eso no, de alguna manera, eso es, otra vez, regresando a la experiencia del H1N1, de la influenza, cuando los médicos se dieron cuenta que el Tamiflu, recordarás, sí funcionaba, que si lo tomabas en los primeros 48 horas, el Oseltamivir, sí te curaba, pues eso fue un cambio de juego completamente. O sea, ya no traías un virus que te podía matar a una parte importante de la población, porque había
un mecanismo para curar. En eso también hay avances, pero no hay nada todavía que nos prometa tener una cura en los próximos meses. ¿Y qué me cuentas del efecto rebaño que aparentemente es el que persigue López-Gatell, que nos infectemos el 80% de los mexicanos, que serían como 90 millones de personas, considerando que en México se mueren 118 de cada 1000 enfermos? Sí me preocupa ser parte de los millones que se mueran, caray. No, pues, mira, hay que decirlo con toda seriedad. En los países donde ya ha habido un número importante de contagios, y hay que recordar, están los contagios confirmados, y podemos calcular más o menos que por lo menos hay unos 10 contagiados por cada persona confirmada en el mundo, ¿eh? En México muchos más porque hemos hecho muy pocas pruebas, pero por ejemplo en España, donde sí se realizó un buen número de pruebas, donde hubo una epidemia fuerte en el país y se contagió un buen número de personas, en los estudios que se han hecho a posteriori, ahí ya son las pruebas estas que se conocen como pruebas serológicas o las pruebas de anticuerpos, en donde lo que tratas de probar es si generaste anticuerpos una vez que tuviste la enfermedad. Bueno, en España, donde sí se hizo una encuesta, como se hace una encuesta electoral, ¿no? Se busca una muestra representativa en el país para saber qué porcentaje votaría. Bueno, en las encuestas serológicas se hace una muestra representativa de la población para saber cuántos ya están contagiados. La encuesta que se hizo en España es que es alrededor del 5% de la población. Apenas, Eduardo, la que en Estados Unidos va el 1%, según un dato que hoy escuché. Exactamente. Entonces, bueno, ha habido otros experimentos más puntuales, ¿no? Por ejemplo, a los 5,100 trabajadores de la Volkswagen en Puebla, se les hizo el examen a todos para el regreso al trabajo, y fueron, ahí se les hizo el examen de ver quién estaba positivo todavía, y fue el 2% de los 5,100 trabajadores los que estaban contagiados. Es decir, aún en contagios muy amplios, todavía el porcentaje de la población que está contagiado es muy bajo. O sea, entonces, que para llegar al 80% López Gatell, nos vamos a tardar que, capaz de que él quiere perpetuarse en el poder, porque digo, ya parece el vicepresidente sanitario de México, a menos que esté diciendo, miren, esta se va a durar este sexenio, el que viene y el que viene, ya amarré chamba, puede ser, ¿no? Pues mira, yo creo, Eduardo, que lo que el mayor pecado que ha tenido la autoridad sanitaria, y en particular quien ha sido el estratega de la estrategia sanitaria, la cabeza de la estrategia sanitaria, que es Hugo López-Gatell, pues realmente su mayor pecado, creo yo, si podemos escoger uno, porque ya cada día me sorprende con otro, con otro pecado, digámoslo así, pero si pudiéramos escoger uno, es que no ha sido capaz de recalcular la estrategia con la nueva evidencia. Déjame ponerlo tan simple como esto. Cuando sales en el coche, en tu Waze, y le pones, voy a la oficina, y te dice, pues la ruta van a ser 27 minutos y vete por acá. Y a los 5 minutos cuando sales, recalcula con la nueva información y te dice, no, pues esa ruta hay tráfico o está cerrada y entonces vete por acá. Bueno, uno hace caso a eso, y si no hace caso, si hay un camión tirado en el camino que habías, pues eres un necio. Bueno. Es que López-Gatell sigue usando mapas. No usa ni el Waze ni el Google Maps, él usa mapas. Ahí está el camino y no me muevo. Eso, yo decidí que esta era la ruta, que no hacíamos pruebas, que no se usa cubreboca. Pues no, tenemos nueva evidencia. Yo tengo una teoría, que él y su jefe, el doctor, el secretario, el que está sentado, es el que está sentado y nadie sabe quién es, Jorge Alcocer. Siento que le vendieron la idea al presidente López Obrador,
que no tiene él por qué saber nada de esto. Él es presidente, no es un experto en salud. Le vendieron esta idea porque López Obrador admira terriblemente a Alcocer porque fue Premio Nacional de Ciencias. El presidente tiene algo con los premios. Entonces, Premio Nacional de Ciencias. Bien. Y le vendieron esta idea. Y lo tienen encandilado con esta idea. Y el presidente confía en ellos. Y ellos no se atreven a decirle, oiga, señor presidente, tenemos que cambiarle, esto ya falló, porque tienen miedo de que se enoje y les diga gracias, o que les diga, no diga nada, vamos a ir por aquí. En serio, es mi teoría, no puedo demostrarla. No, hay algo muy extraño, Eduardo, y por lo menos creo yo, porque otra vez, pues uno no sabe cómo platican entre ellos, en fin, pero hay señales que les deberían de prender todos los radares, ¿no? En las últimas semanas, Eduardo, la renuncia de quien fuera la subsecretaria de Salud, a Cristina Laurel, que fue la secretaria de Salud del presidente López Obrador cuando él fue jefe de gobierno, Muy que cercana, fue la secretaria de Salud del gobierno legítimo, que era, pues, mira, yo nunca coincidí con ella y tuvimos diferencias profundas. Ella nunca creía en el seguro popular, nosotros lo defendimos con toda fuerza, en fin, pero teníamos diferencias que yo te diría hasta caían en un terreno de la discusión, no quiero decir intelectual nada más, pero caían en un terreno de la discusión bajo evidencia. Claro, claro. Ella tenía su modelo, su pensamiento, su racional, y se discutía con ella, vaya. Bueno, cuando ella renuncia, ella dice, pues que los que están ahí no hacen caso y no tienen estrategia y no traen nada. O sea, eso, digo, ya que no nos cree el presidente, digo, al doctor Narro, a Julio Frenco, a mí. Pero no le creyó a Cristina Laurel, que fue su gente de confianza en temas de salud. Todo, a mí ya, desde que la nombró subsecretaria, yo ya vi que había algo raro, porque yo me esperaba que ella iba a ser la secretaria de salud. Es que fíjate ahí, Eduardo, ella no es nacida en México. Y todavía nuestro país tiene esa tontería. Estupidez. De que si no eres mexicano nacido en México, no puedes ser integrante del el gabinete. Digo, no sé si fue por eso. Vaya, tal vez. A ver, hay algunos recados interesantes. Man Estrada dice, esto es lo que comenté en una de tus publicaciones en Facebook. Datos de él. El 71% de los muertos por COVID-19 tienen una escolaridad de primaria o inferior, preescolar o sin escolaridad, de acuerdo con un estudio del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Además, el 46% son jubilados, desempleados o tienen un trabajo informal, y más de la mitad de las defunciones ocurren en unidades médicas para población abierta, es decir, que las personas no tienen acceso al seguro social. En las unidades privadas no han ocurrido ni el 3% de las muertes por el COVID, señala el estudio Mortalidad por COVID-19 en México. Es lo que estamos viendo en todo el mundo. La gente mayor de 60 años, los pobres que tienen que estarle dando bajo el riesgo de no poder comer mañana, eso lo ves en Estados Unidos, lo ves en Europa. O sea, esta enfermedad es mala, es canija con la gente que menos recursos tiene o que menos condiciones de salud o buena condición física tiene. Yo creo que son varios conceptos. En efecto, el que tu sistema inmune se encuentre con mayores debilidades tiene que ver con tus capacidades de alimentarte. Claro. En fin. Y con la que hicieron tus papás y tus abuelos, sí. Hombre. La carga con la que traes, vaya, en Estados Unidos, las comunidades negras y hispanas tuvieron mayor tasa de defunción por dos razones: por sus condiciones inmunológicas, pero también, como lo decía ahora la persona que nos hacía la pregunta o el comentario, por su acceso a la salud.
Ahora bien, en México hay otras características que ya se empiezan a conocer. Por ejemplo, en México el tema de diabetes sí es un determinante muy relevante para de tus posibilidades de éxito o no una vez que llegas a la hospitalización. Pero me voy a un paso previo, Eduardo, y creo que aquí hay que hablar de un factor que ha sucedido en México que es diferente casi a cualquier país del mundo de lo que hoy tenemos estudiado, porque en México, por donde lo quieras medir, ha muerto más gente, perdón, de lo que tendría que haber fallecido en términos normales, ¿no? Y hay un montón de diferencias y puedes encontrar, pero Bueno, en la tasa de México... letalidad en México es del 11.8 contra un promedio mundial del 4%. O sea, en México se mueren casi 3 veces más que en otros, que en el resto del mundo. Y si nos mides en términos de tasa de 100,000 habitantes, o si nos mides contra los países donde hay más obesidad, ¿no? Porque ha habido un tema ahí de que si nos morimos nosotros porque tenemos mayores comorbilidades. No, en México se ha muerto más gente porque se ha muerto más gente por errores y fallas en la estrategia sanitaria. Sí, Y falta de atención, punto. una de ellas fue este tema de quedarse en casa sin información adicional, que generó una suerte de miedo de ir al hospital. Y mucha gente, Eduardo, ha muerto en su casa, ¿sí? No ha ido a un hospital, o mucha gente ha llegado muy tarde a los hospitales. Tan es así que se estima que entre 6 y 8 de cada 10 mexicanos han fallecido sin llegar a terapia intensiva. Esto es altísimo. La tasa de letalidad profunda de este bicho está en la severidad que ataca algunos casos, que los hace llegar a la terapia intensiva y a la respiración mecánica. En México se ha muerto la gente antes de llegar a ello. Y eso es una cosa gravísima. Y muchos de esos no entran en la contabilidad oficial. Porque además la familia consigue un médico que diga que se murió de un infarto, que se murió de un paro respiratorio, y vámonos a enterrarlo. Así es. Pues todavía tenemos ello. Ya hay los primeros estudios de lo que se llama exceso de mortalidad, que es que tú revisas cuántos han fallecido según el registro civil comparado con los que fallecían en años anteriores. Sí. Y hoy podemos calcular que son entre 2 y 3 veces más las personas que han fallecido contra años anteriores, que como tú lo dices, están registrados muchas veces, por un lado, como podría ser o parecido a COVID o neumonía típica u otra causa respiratoria, o bien un paro cardíaco porque pues así falleció en su casa y así se registró. Por otro lado, esto va para largo y mientras no cambien la estrategia, vamos a ir viendo las cosas peor, por más que nos digan que está domada, por más que nos digan que va mejorando, eso no va a ocurrir. Va a ocurrir el peor escenario. Mira, Eduardo, milagros, a ver, yo te diría pues 2 cosas. Primero, sí, en efecto, no vamos a una nueva normalidad, vamos a un nuevo confinamiento. Las cosas, porque el número de contagios va a seguir creciendo y el número de fallecimientos va a seguir creciendo, y eso nos va a obligar, ya sea a nivel nacional o por lo menos algunas entidades federativas tomarán las decisiones de empezar a confinar otra vez a la gente, porque los contagios y los fallecimientos se van a empezar a ir de las manos. Eso nos va a suceder. Segundo, y que me parece que es lo más relevante para el auditorio que nos escuche, sí hay cosas que podemos hacer nosotros, porque también hay que decirlo, vaya, sí hay una parte muy relevante que nosotros podemos hacer. Hoy, más que nunca, más de lo que sabíamos hace unas semanas, hace unos meses, hoy sabemos que el uso del cubrebocas obligatorio en lugares cerrados es la medida más importante para reducir los contagios. Es la medida más importante para cuidarnos a nosotros y para cuidar al prójimo. Entonces, yo te diría, sí hay una pieza fundamental en esto que sí depende de nosotros, que no es el gobierno, que no es lo que nos digan o nos dejen de decir,
y que va a ser como la vivamos cada uno de nosotros. Pero si yo insisto, si tú ves al máximo líder de este país que no usa cubreboca y ves a sus principales colaboradores, el secretario de la Defensa, el de la Marina, el de Hacienda, que ya se enfermó, ya va de salida, etcétera, que no usan cubreboca, pues lo único que están diciendo la gente, no usen cubrebocas. Es una ¿Por muy qué? mala... Porque el presidente tiene un real liderazgo sobre la gente, no nos hagamos tontos. Es una muy mala señal, y ahí yo creo que ustedes, los líderes de opinión, los artistas, los deportistas, vaya, es muy curioso cómo hay ciertos liderazgos que no han querido usar el cubrebocas, ¿no? En el presidente López Obrador, que solo lo usó cuando ya cruzó la frontera. Cuando se subió al avión o no lo dejaban. A mí lo que me sorprende, ya que hay muchas llamadas hoy, donde dicen que somos malos porque criticamos lo que ocurre, que realmente le creen al cuento chino que nos da el gobierno. Allá ellos. Es más, a esta gente que duda que sea real, salen de su casa sin máscara, sin cubrebocas, váyanse a la fiesta y diviértanse y después me platican. Después José Serrano dice que el protocolo que se sigue es el que dicta la OMS al sector salud de cada país. Aquí en México, como en otros países, tienen que ajustarse a este. Y creo que José Serrano está equivocado. La OMS no le dicta nada a nadie. La OMS sugiere y cada país decide si sigue o no. La OMS no es una autoridad rectora, es una autoridad recomendadora. Y en el caso de estas pandemias, de estas epidemias, hay un reglamento sanitario internacional al cual se adhieren, nos adherimos los países y lo suscribimos. Y es una hoja de ruta de cómo ir siguiendo los pasos para aceptar las medidas, pero al final de cuentas, como lo dices Eduardo, es cada país el que traza sus políticas sanitarias para el combate de estas cosas. Ahora, pues no quedan en un territorio. Es un hecho que pues los virus, los coronavirus no respetan fronteras y por eso pues la necesidad de tener coadyuvancia internacional, de trabajarlo entre los países, vaya, entre Tijuana y San Diego, pues ¿cómo paras al coronavirus? No hay forma, no hay pues forma. No hay forma, tienes que trabajarlo conjuntamente. Entonces, pues ahí la relevancia de eso y por eso hay protocolos internacionales para seguir y protocolos entre países. Una última pregunta, porque ya nos tenemos que ir porque quedamos en una hora. A ver, dime una cosa, el panorama sanitario es sombrío, el panorama económico es igual de sombrío, por más que digan que el TEMEC nos va a salvar. Y que, o sea, yo no veo la salida con una caída del 11,5% este año. Vamos a tener que crecer, digo, para recuperar la normalidad, tal vez dentro de 6 años regresemos a donde estábamos al principio del 19. Híjole, Eduardo, sí, otra vez. Primero hay que decir que ya veníamos mal. Veníamos es decir, mal. 2019 no habíamos crecido. La inversión desde a partir abril, de la elección del 1 de julio, el segundo semestre del 2018, empezó a irse para abajo la economía. Así es. La inversión, o sea, los motores de la economía se empezaron a apagar. La inversión fija bruta, la inversión privada, vaya. La inversión pública ya venía desde el 16 cayendo y siguió cayendo. El consumo hoy está cayendo. Las exportaciones es lo que nos traía un poquito y ahí se pone mucha esperanza, pero no es suficiente. Se desplomaron, en mayo se desplomaron rotundamente. Pues ni siquiera, en mayo ni siquiera se fabricaron automóviles. Y por más que creció en junio, ya muchísimo el número de automóviles que fabricamos, porque está comparado con mayo, si lo comparamos con junio del año pasado, cayó 30%. Es decir, la inversión en nuestro país y los motores de la economía con ello están cayendo. Con esta decisión del gobierno, que también fue una decisión, de no inyectarle a la economía, de no inyectar recursos para salvar empresas pequeñas, grandes, para no salvar empleo. En efecto, lo que estamos viviendo no es una recesión, estamos viviendo una depresión.
y no teniendo va a los ser recursos o el acceso a los recursos. el acceso, como lo dices, Es lo que más coraje da. Sí. El crédito que teníamos garantizado, preautorizado por el Fondo Monetario Internacional, era de 61,000 millones de dólares, es decir, 5 puntos del Producto Interno Bruto. Ese estaba preautorizado para poder utilizarlo, para poder inyectarlo en que se salvaran empresas, el que se perdiera el menos número de empleos posibles. No lo hicimos. Ahora viene cómo vamos a reactivar en este momento de depresión, cómo vamos a reactivar la economía. Si no invierte el gobierno, si no se generan condiciones de confianza para que la inversión privada regrese al país, va a ser prácticamente imposible. Sí, porque no basta llevar a los 10 hombres más ricos a una cena a Casa Blanca, ¿eh? Porque los hombres más ricos que se fueron a la cena en la Casa Blanca salieron de la cena y dijeron entre ellos o a sí mismos, mientras no haya condiciones, que me sigan invitando a las cenas. La verdad. A ver, y hay que decírselo al auditorio, si no hay inversión, no hay empleos, y sin empleos no hay bienestar. Hay que decirlo como es, y es muy complejo que se generen condiciones para la inversión si las definiciones de la autoridad de nuestro gobierno no fomentan el que todavía hoy estamos viendo, Isaac, una iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México, que si tú eres una persona que renta casa o departamento, más te vale que lo incendies, que lo quemes o que venga un temblor y se caiga, porque la nueva ley que pretenden los más extremos de Morena en la Ciudad de México, la señorita Batres, ya sabes, y otros similares, es que tú no puedas correr a una persona después, si lleva 3 años, no puedes correrlo. Si no le firmaste contrato, no lo vas a poder correr nunca. Si le ganas el juicio, tiene 2 meses para irse. O sea, ¿quién va a invertir en bienes raíces en la Ciudad de México? En efecto, Eduardo, ¿Qué señales, la señal que se da para la inversión. Y además, no estamos hablando nada más de los grandes desarrolladores, en fin, porque alguien podía decir, bueno, pues que se amuelen. No, estamos hablando de una señora que su patrimonio fue el departamento que le dejó su esposo cuando falleció y lo renta para irse a un lugar más pequeño, para de eso poder generar sus ingresos. De eso estamos hablando. Y en efecto, pues es la confianza. Pero mira, déjame como mensaje final, Eduardo, reiterar. Algo que nos deje de buen humor, Salomón. Bueno, yo digo que sí tenemos que hacer conciencia que nos toca a nosotros nuestro pedacito. Cada uno, el individual, estoy de acuerdo. En eso, el cubrebocas, aunque parezca simplón, repetitivo, oye, ya déjenme de decir eso. Bueno, no hay que dejar de insistir en que aunque hoy, sea un paliacate, por hoy, ¿no? aunque sea lo que sea, Eduardo, hoy sabemos que con los aerosoles en lugares cerrados es la forma de contagio más importante. Si vas a ir en el transporte público, si vas a ir en un taxi, si vas a meterte un elevador, si vas a ir a una sucursal de banco, si decides ir a un restaurante, lo más importante es usar tapabocas. Es para ti, es para protegerte, es para proteger al otro, es ser generoso. Tenemos que hacer una gran campaña de pedagogía social de que en estos momentos, que estamos bastante solos, dejados, digamos así, por nuestra autoridad, nos toca a nosotros volver a sacar la casta y la primera fórmula para hacerlo bien es el tapabocas. Segundo, tenemos que entender que nos vamos a contagiar más y que hay que ir pensando, entendiendo los síntomas para poder ir a tiempo, si llegar a ser la necesidad de ir a tiempo al médico, de ir a tiempo al hospital. Esta idea de que a toda costa mejor nos quedamos en casa que ir a un hospital es errónea. Fatal. Si hay síntomas, hay que hablarle al médico y el médico te guiará en cómo va tu temperatura y cómo va tu nivel de oxigenación.
Esos son las dos variables que tienen que irte monitoreando para decirte, ¿sabes qué, Eduardo? Ahora sí debes de irte a un hospital. El llegar temprano o el retrasarlo es la diferencia entre vivir o morir. Usar cubrebocas es la primera parte y la segunda es si ya te contagias, si llegas a desarrollar síntomas, lo más relevante es poder llegar a tiempo si se necesita. Creo que hay que seguirlo diciendo porque Y como si te tú bien puedes lo quedar en dices, casa, quédate en casa. Tu totalmente, patrón quiere que vayas, negocia con él, dile, puedo trabajar desde casa. Hay que quedarse en casa lo más que se pueda, porque el único lugar que estás más o menos seguro es tu casa. Y totalmente. el miércoles en este programa voy a estar hablando, Salomón, sobre el regreso a clases. ¿Qué implica? ¿Qué riesgo hay para los niños? Voy a estar hablando con alguien que sabe mucho del tema. Mañana lo más seguro estamos hablando sobre cómo la pandemia está afectando los hábitos nutricionales de la gente. Se están incrementando los casos de bulimia. O sea, esto tiene unas consecuencias del diablo. Oye, te agradezco mucho, querido No, Salomón hombre, por Chertorivsky. favor, Esperemos hablar más seguido. Te voy a estar siempre a la invitando, orden. te voy a estar invitando más seguido al programa en Grupo Fórmula, para que pues nos comentes qué estás viendo y qué estás pensando. ¿Te parece? Siempre a la orden, querido Eduardo, y que tengas éxito como en todos los espacios que has tenido, pues que este sea un nuevo espacio de mucho éxito. Ahí vamos, ahí Diálogos vamos. Ya nocturnos. sabes que esto es cuesta arriba porque es el internet y es otra cosa, pero vamos, te mando un abrazo, muchos saludos a don Isaac, tu papá, por favor, de mi parte. Claro que sí, ahorita le digo. Gracias, Salmón.